En un centro comercial preguntaron a las primeras personas que ingresaron en el horario de 9 a 9 y media de la mañana por las edades en años de cada una de ellas. Los resultados fueron los siguientes. Acá los estamos viendo. Construye una tabla de frecuencias. Como pueden observar, las edades de las personas que ingresaron al centro comercial pues son muy diversas. Entonces vamos a construir intervalos de clase o rangos de edades para nuestra tabla de frecuencias. Entonces vamos a empezar por buscar el dato mayor. Entonces vamos a mirar acá el dato mayor. Aquí hay un 50, por acá veo el 65, una persona que tiene 65 años, entonces este sería el dato mayor. Busquemos el dato menor. Por acá hay alguien con 15 años. Sigamos mirando a ver. Listo. Entonces, el dato menor también lo necesitamos y es igual a 15. Ahora vamos a buscar el rango. El rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Entonces sería 65 menos 15, que es igual a 50. Entonces, ahora vamos a determinar el número de intervalos. Entonces, un estimativo para saber el número de intervalos es la raíz cuadrada del número de datos. Entonces, ¿cuántos son los datos que nosotros tenemos? En este caso acá, 2, 4, 5, 10, 15, 20 y 25. Entonces, vamos a sacarle la raíz cuadrada a 25, que en este caso nos dio un número entero. Entonces, vamos a contar con 5 intervalos. La amplitud del intervalo. Vamos a ver cuál sería la amplitud del intervalo. Entonces, la amplitud del intervalo es igual al rango dividido entre el número de intervalos, R sobre I. ¿Cuánto es el valor de R del rango? 50. Entonces sería 50 dividido, en este caso, entre I. Y 50 dividido entre 5 nos da 10. Veamos a ver cómo es esto de la amplitud del intervalo. Entonces, vamos a sacar ahora los intervalos. Entonces, el primer intervalo, ¿cuál será? Entonces, vamos a mirar cuál fue el dato menor. Dijimos que el dato menor era 15. Entonces, para el primer intervalo vamos a colocar como límite inferior 15. Sumamos la amplitud que nos dio 10. Entonces, iría desde 15 hasta 25. Es decir, aquí el rango va desde 15 hasta 25. Las personas que tienen edades entre 15 y 25 años. Segundo intervalo, entonces iría de 26, una unidad más, al límite superior, 26 hasta, le sumamos la amplitud del intervalo o el tamaño del intervalo, hasta 36. Tercer intervalo, entonces iría ahora desde 37
hasta 47, sumándole los 10 de la amplitud del intervalo. El cuarto iría desde 48 hasta 58. Quinto intervalo iría desde 59 hasta 69. Y no habría sexto intervalo. 5 intervalos como se había estipulado acá. Miren, número de intervalos dijimos que 5. Otra forma también para determinar los intervalos es usando la notación que viene a continuación. Vamos a utilizar el corchete y el paréntesis. Entonces acá procedemos de igual manera. Entonces, como el dato menor es 15, entonces arrancaríamos aquí de 15. El corchete nos indica que se incluye este número. Entonces, este intervalo va desde 15 hasta, vamos a ver el límite superior, le sumamos la amplitud del intervalo, que es 10. Entonces, 15 más 10 nos da 25. ¿Qué diferencia este intervalo de este? Entonces, este nos indica que va desde 15 incluyendo hasta 25 sin incluir. Es decir, que este iría prácticamente desde 15 a 24. Las personas que tienen edades entre 15 y 24. Porque estamos trabajando con edades de personas, con números enteros. ¿Cómo va el segundo intervalo? Entonces iría desde 25, que ahora sí se incluye, hasta, le sumamos los 10, entonces sería hasta 35, que no se incluye. Por eso el paréntesis. Tercer intervalo va desde 35 hasta, más los 10, 45. Sexto intervalo iría desde 45 más 10, 55. Quinto intervalo iría desde 55 más los 10 hasta 65. Fíjense que 65 es el dato mayor. Entonces, en este caso, podemos hacer una excepción y colocar de una vez acá un corchete para indicar que se va a incluir ese 65 como excepción a este último intervalo. Si no lo quieren hacer, pues pueden abrir el sexto, no hay problema, puede acá el sexto intervalo que iría desde 65, ¿sí? Hasta, le suman los 10 hasta 75. Pero en este caso lo podemos dejar de esta manera. Bueno, pasemos ahora a construir la tabla de frecuencia. Acá yo tengo mi tabla de frecuencia en la que vamos a empezar a anotar los intervalos. En este caso, entonces, el primero vamos a utilizar esta notación. Sí, entonces iría desde 15 a 25. Rapidito, anotémosla. El segundo de 25 a 35. ...35 a 45 de 45 a 55... este de 55 a 65, pero dijimos que este último, para no abrir el sexto intervalo, lo vamos a dejar acá cerrado. ¿Listo? Entonces este voy a eliminarle una fila porque no la necesito. Bien.
Vamos a mirar en esta columna, vamos a colocar la frecuencia absoluta, que la vamos a denotar con una F minúscula, los F sub I. En la segunda vamos a colocar la frecuencia relativa, F sub R. En la tercera columna, la frecuencia porcentual. Le sigue la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. Entonces vamos a empezar a buscar la frecuencia absoluta. En este caso, por tratarse de un intervalo, tenemos que buscar la cantidad de datos que están contenidas en el intervalo. Entonces vamos a mirar acá, el intervalo va desde 15 hasta 25. Es decir, las personas que tienen edades entre 15 años y 25 años sin incluir. Entonces ya dijimos que prácticamente es desde 15 hasta 24. Así que vamos a hacer el conteo. Personas entre 15 y 24. Acá, fíjense, acá tenemos el intervalo. Entonces vamos a comenzar el conteo. Yo les voy a echar el colorcito amarillo. Entonces, acá tenemos uno. Esta persona tiene 19 años, entonces está en este rango. Tenemos 24. Observen que este señor que tiene 25 años, el 25 no se incluye. Entonces, seguimos con el conteo. 15, 18 nos sirve. 20 nos sirve, 21. Dijimos que el 25 no, porque no se incluye. 16. Por acá hay otro de 15. Y parece que ya no hay más. Hay que revisar muy bien cuando estamos haciendo el conteo. ¿Cuántos salieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8. ¿Cómo lo interpreto? Hay 8 personas con edades entre 15 y 25 años sin incluir. Pasemos al segundo intervalo. Personas con edades entre 25 y 35 sin incluir. Vamos a colorearlos con este verde fosforescente. 25 y 35 sin incluir. Entonces aquí tenemos uno. Por acá hay otro. Tiene 25 años. Sigamos. Por acá hay uno de 30. Está bien. 25. Este señor tiene 35, pero el 35 no se incluye. Entonces, dejémoslo hasta ahí. Contemos. 2, 3, 4. Vamos a pasar al tercer intervalo, entre 35 y 45. Veamos a ver. Este de 45 no se incluye. A ver, aquí hay uno 40, sí. 36. Este señor que tiene 42 años, sí, porque es hasta 45 sin incluir. Entonces, 42 no sirve, 41 también, 35 también. ¿Cuántos salieron? 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente intervalo, personas con edades entre 45 y 55 sin incluir. Entonces, vamos a ver, 45 y 55. Aquí tenemos uno de 50. 45 sirve. 55, no. No, porque el 55 no se incluye. 52 sí. 45. Aquí
este de 56 no. ¿Cuántos salieron? 1, 2, 3, 4. Entonces, 4. Y el último intervalo, entonces, entre 55 y 65. Se incluyen ambos. Vamos a ver así. Entonces, aquí llevamos 1. Este señor de 60, este de 65 y este de 56. Entonces, ¿cuántos quedaron? 1, 2, 3, 4. Vamos ahora a sumar las frecuencias absolutas y eso me va a dar el número total de datos. Entonces, 8 más 4, 12, más 5, 17, más 4, 21, más 4, 25. Entonces, el número de datos, aquí lo tenemos, que lo vamos a denotar con la letra N, es igual a 25. Vamos a pasar a completar la segunda columna, que corresponde a las frecuencias relativas. Entonces, a ver, acá, para calcular la frecuencia relativa. Entonces, aquí podemos anotar frecuencias, frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Entonces, vamos a tener que dividir cada frecuencia absoluta, cada una de las frecuencias absolutas, entre el número total de datos. Así que, si nosotros queremos calcular la primera frecuencia relativa, F minúscula, pues esa frecuencia relativa, la primera, es igual, entonces, al cociente de dividir la frecuencia absoluta, aquí la frecuencia absoluta acá es 8, entre el número total de datos, que es 25. Entonces esta frecuencia relativa, la primera, es igual, hacemos la división, 8 dividido entre 25 es igual a 0,32. Fíjense. Y ya tenemos la primera frecuencia relativa, 0,32, y ese valor lo vamos a anotar acá, 0,32. Vamos a anotar todo esto centrado. La segunda frecuencia relativa, entonces tenemos que dividir la frecuencia absoluta 4 entre el número total de datos, que es 25, así que sería 4 entre 25. Vamos a ver el resultado que se obtiene. 4, el cociente, 0,16. Y así vamos a encontrar todas las demás frecuencias relativas. En este caso, cuando nosotros la tercera frecuencia, entonces tenemos que dividir el 5 entre el 16, que es, perdón, el 5 entre 25, ¿no? Que esto nos va a dar 0,2. Entre 25, la siguiente frecuencia relativa, 0,16, ya la habíamos encontrado aquí arriba, y otra vez 4, entonces 0,16. Ahora vamos a sumar todas las frecuencias relativas, entonces tenemos 0,32 más 0,16 más 0,2 más 0,16 más 0,16. Y esto nos da 1. Para tener muy presente que las frecuencias relativas siempre van a estar entre 0
y 1. El valor de la frecuencia relativa siempre va a estar entre 0 y 1. Al sumar las frecuencias relativas, siempre vamos a obtener el valor de 1. ¿Cómo sacamos la frecuencia porcentual? Entonces, la frecuencia porcentual se halla multiplicando cada frecuencia relativa por 100. Entonces, si nosotros queremos sacar acá el primer porcentaje, entonces tenemos que multiplicar la primera frecuencia relativa que nos dio 0,32 por, vamos a utilizar el corchete o el punto o la X como signo de la multiplicación, 0,32 por 100. ¿Esto cuánto nos va a dar? Como estamos multiplicando por 100, la coma decimal se corre 2 lugares, entonces esto nos va a dar 32%. Y así podemos hallar todas las demás frecuencias porcentuales. Entonces esta me quedaría, ya dijimos, 32%. ¿Sí? Al multiplicar esta frecuencia relativa por 100, esta nos va a dar 16%. Acá hay que tener mucho cuidado porque es 0,2 por 100 o 0,20 por 100. Entonces sería 20%, 16% y una vez más 16%. Sumamos todas las frecuencias porcentuales y esto nos va a dar 100%. Pasamos a la cuarta columna, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, acá la primera frecuencia absoluta que tenemos es 8. Entonces, esa sería la primera frecuencia acumulada, 8. Cuando vamos a hallar la segunda frecuencia absoluta acumulada, observen que la frecuencia aquí absoluta es 4. Y ya tenemos una frecuencia acumulada de 8. Entonces 8 más 4 nos daría 12. Para la tercera, entonces aquí la frecuencia absoluta es 5, pero tenemos un acumulado de 12. Entonces 12 más 5 sería 17. Y así sucesivamente. En esta sería 21 y acá 25. No sacamos el total de la frecuencia absoluta acumulada. Hasta ahí llegamos. La frecuencia relativa acumulada. Entonces, corresponde frecuencia relativa acumulada. Vamos a copiar acá. Se denota con la F mayúscula. Y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacar la frecuencia relativa acumulada? Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Primero, una sería mirar la frecuencia relativa acá. Entonces, la primera es 0,32. 0,32. Para sacar la frecuencia, la segunda frecuencia relativa acumulada, entonces observen que acá es 0,16 y teníamos una frecuencia relativa acá ya acumulada de 0,32. Entonces al sumar estas dos nos va a dar 0,48. Ahora, si nosotros sumamos estas tres, 0,48 que llevamos hasta acá, más los 0,2, esto nos va a dar 0,68. La siguiente sería sumar estas cuatro. Entonces, ¿cuánto nos va a dar cuando sumamos? 0,84.
Y acá, para sacar la última frecuencia relativa acumulada, pues es la suma de todas. Entonces, como hasta acá llevábamos 0,84 más 0,16, esto nos va a dar 1. Estas tampoco se suman, ¿no? Entonces dejamos hasta ahí. Esa sería una manera para sacar la frecuencia relativa. Otra manera de sacarlo es sacar la frecuencia acumulada, es decir, el F sub i, que es 8, entre el número total de datos, que es 25. Entonces me quedaría 8 dividido entre 25, hallamos el cociente, 8 entre 25, y eso nos va a dar 0,32, que es el valor que ya nosotros tenemos acá. Si queremos sacar la segunda frecuencia relativa acumulada, entonces tenemos que dividir el 12 entre el total de datos, que es 25. Veamos a ver. Entonces sería el 12, que es la frecuencia absoluta. Acá, la frecuencia absoluta acumulada, en este caso es 12, y lo dividimos entre el total de datos, que es 25. Vamos a ver cuánto nos da 12 entre 25, 0,48, que es el valor que ya nosotros tenemos acá. Entonces esta es otra manera también de sacar la frecuencia relativa acumulada. Pasemos a la frecuencia porcentual. Entonces ya sabemos que debemos multiplicar por 100. Entonces esto nos va a dar 32%, 48%, 48, este es 0,48, estas 48 centésimas se multiplican por 100, nos da 48. Acá tenemos 0,68 o 68 centésimas por 100, entonces esto nos va a dar 68%. Aquí sería 0,84%, 84%, y acá 1%, entonces nos da 100%. Estas tres frecuencias, ¿sí?, acumuladas no las vamos a sumar, las dejamos hasta ahí. Bueno, de esta manera hemos construido nuestra tabla de frecuencias.